Bien, espero que lo tengan en cuenta. Denle al botón de entendido. Bien, excelente. Ya por último entró Ensa Petraglia. Somos 20 personas en la sala. Bienvenida Ensa, Evelyn, que fueron las últimas personas en entrar y se forman parte también del secretariado de Amnistía Internacional en su sección Venezuela. Bien, gracias a todas las personas por su puntualidad. Vamos a iniciar en este preciso momento nuestro conversatorio que se titula Activismos en tiempo de pandemia, que tiene como objetivo la visibilización y sensibilización sobre el reto que existe en la actualidad en nuestra coyuntura para la defensa, promoción y el respeto de los derechos humanos en este contexto de COVID-19. Además, aunado a una situación de emergencia humanitaria compleja que pues dificulta un poco el activismo, pero asimismo genera oportunidades para la defensa de los derechos humanos, con énfasis sobre todo en poblaciones LGBTIQ+, que pues es el objetivo general de nuestro proyecto, el proyecto que propicia este espacio, el proyecto Diversidad Bajo Ataque, proyecto LGBTIQ+, de Amnistía Internacional en las Américas. En primera instancia queremos mostrarles un video que titulamos Vuelo a la Libertad, y es en conmemoración a los 60 aniversarios de esta organización, Amnistía Internacional, que va a ser bastante emotivo. Estoy seguro que así les parecerá. Entonces procedo a compartir pantalla. Vuelo de Libertad. Un momento, compartir sonido, listo. Espero que lo disfruten. Comienza muy pequeño, muy dócil el sonido. Liberan 6 prisioneros y sus nombres por escrito. Más intrépida se vuelve. Repite tortura fuera. La voz más fuerte se vuelve. Grita sus nombres luego. Sus alas ya despliegan para poder exclamar que los derechos importan. Y sus nombres pronunciar. 10 millones con vigor, su efecto quieren ampliar. La humanidad en acción, más nombres quieren aclamar. Ya las velas encendidas forman una sola llama. Ahora te necesitan. Tu aullido sus nombres llama. Un video corto, pero que llama a sumarse, ¿no? A sumarnos por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Bien, ahora le doy oportunidad a nuestra directora del proyecto Diversidad Bajo Ataque en nuestra sección Venezuela, quien además es una de las principales promotoras de la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en nuestro país, y que pues merece todo nuestro reconocimiento. Adelante, Gladys, tienes todo el derecho de palabra.
Muchísimas gracias, Moisés. Bueno, para mí es un placer darles la bienvenida a nuestro conversatorio Activismo en tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a tener una serie de preguntas y respuestas acerca de cómo enfrentarnos a un activismo quizás más adaptado y ajustado pues, a las realidades que vivimos hoy en día y cómo reconstruirnos y hacernos resilientes ante estas situaciones que atravesamos hoy en día. El proyecto Diversidad bajo ataque de Amnistía Internacional busca justamente eso, la educación en derechos humanos. Es un proyecto dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años de edad que busca justamente crear en ellos formas de crear competencias, conocimientos que puedan ellos posteriormente y ellas posteriormente utilizarlo para la defensa y promoción de los derechos humanos. El día de hoy, bueno, tenemos dos activistas que van a estar compartiendo con los dos panelistas que tenemos de invitados. Quiero pasar a presentarles nuestro primer panelista. Su nombre es Daniel Berezovsky. Él es experto en derechos humanos, enfocado en la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+. Por más de 10 años ha asesorado a secretarios de Estado, senadoras, empresas multinacionales, organizaciones deportivas y organizaciones de la sociedad civil. Es autor de Más allá del orgullo, la responsabilidad empresarial y los derechos de las personas LGBTI. Sus escritos han sido publicados por el Washington Post, Proceso Animal Político de Advocate, entre otros. Es maestro en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia. Y bueno, para nosotros es un gran placer poder tener el día de hoy acá a Daniel. También tenemos a Fanny Gómez. Ya les comento quién es. Ella es feminista, bisexual, abogada venezolana, cursó un posgrado en Derecho y especializaciones en Género y Derechos de las Mujeres en la Universidad de Chile y actualmente es profesora en Georgetown. Desde el 2012 es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde imparte cursos sobre derechos humanos, orientación sexual, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos. Es consultora en temas de género y derechos reproductivos para la ONU y la organización Women Equality Center. Entonces, muchísimas gracias a Fanny y a Daniel por aceptar pues, nuestra invitación al conversatorio de hoy, Activismo en tiempos de pandemia. También quiero presentarles a las personas que van a moderar pues, el tema de las preguntas y finalmente les vamos a dar un espacio para todos los jóvenes y las jóvenes que quieran de alguna manera participar. En principio tenemos a Yendri Velázquez, quien es activista LGBTI. Actualmente es vocero del proyecto Diversidad bajo ataque de Amnistía Internacional. Y también nos acompaña Kerson Carvalho, él es abogado, egresado de la Academia Diversidad bajo ataque Cohorte 1 y actualmente también es comonitor de la red LGBTI David. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Le doy el pase para aprovechar al máximo el tiempo a Yendri Velázquez con Daniel. Muchísimas gracias. Hola Gladys, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. Bueno, vamos a empezar con Daniel. Yo no sé si antes de lanzarte alguna pregunta, quieres dar unas palabras de inicio. Sí, claro que sí. Antes que nada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por el trabajo que están haciendo. Más importante hoy que nunca de generar comunidad, de generar activismo, de abrir las puertas al activismo. Y una reflexión de inicio quizás es decir que hay que entender mucho nuestro activismo, el activismo LGBTI, que tiene una lógica muy distinta a la de otros activismos, ¿no? Por lo que yo veo como tres razones. Primero, porque en un mundo que está diseñado para excluirnos, para invisibilizarnos, para que no existamos en las instituciones, en la vida pública, nuestra presencia, nuestra mera existencia en el espacio público es activismo. Que una pareja del mismo sexo se tome de la mano en una calle es activismo. Que una persona trans afirme su identidad
en un espacio público, en una conversación, es activismo. Que una persona no binaria exija que se use el lenguaje incluyente y sus pronombres para referirse a ella, es activismo. Segundo, que pues no se puede entender el activismo LGBTI sin entender lo importante que es para nosotros el sentido de comunidad. Porque históricamente hemos sido excluidas de nuestras familias, de nuestras comunidades, de otras formas de pertenencia social. Y pues es esta idea de ser comunidad lo que nos permite no solo actuar, sino ser parte de algo más, de ser algo más grande que nuestra individualidad. Entonces, eso aparte de hacer comunidades es fundamental en el activismo LGBTI. Y tercer punto a tomar en cuenta es que el activismo LGBTI surge ante una violencia que sufrimos las personas LGBTI, ante una sociedad que pues, nos busca arrinconar en las periferias sociales y siempre poner nuestros retos, nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros derechos en un segundo término, ¿no? Como si fueran derechos de segundo lugar, que no importan tanto porque somos una minoría. Y digo estos tres puntos, ¿no? La idea de que es personal, el activismo es personal, que la comunidad es tan importante y que nuestros derechos están a segundo término, porque cuando hablamos de un momento en el que vivimos una pandemia, la pandemia y el COVID-19 lo que hicieron fue enfatizar precisamente esos tres puntos y agudizarlos aún más. Primero porque pues al no tener un espacio público, nuestra vida individual deja de verse y nuestra forma de hacer activismo en el espacio público deja de poder existir. Si se cierra el espacio público, si se limita nuestra manera de ser públicamente en la calle, en los círculos sociales, en los lugares donde nuestra existencia es activismo, es un reto enorme para nosotros poder hacer activismo público con nuestra presencia. Segundo, porque si decimos que generar una comunidad, hacer comunidad es tan importante para nuestro activismo, cuando la pandemia nos impone el aislamiento, cuando la pandemia de pronto nos dice no se pueden reunir para hacer un evento, un foro, todo se tiene que llevar en línea, pues de pronto también nos limita el hacer comunidad, ¿no? Tantas actividades que antes era tan fácil ir a las calles, hacer una actividad, una demostración, y de pronto la pandemia llegó a ponernos esta limitante, y también los espacios de donde nace el activismo LGBTI, que muchas veces son los espacios sociales, ¿no? Un bar LGBT es un espacio de donde surge históricamente el activismo. Entonces nuestra convivencia con uno con otro también se limitó y eso fue un reto. Y tercero, es que si antes nuestros derechos estaban en segundo lugar, cuando llega la emergencia sanitaria del COVID y de pronto lo más importante es la salud, lo más importante es hacerle frente al virus, lo más importante es una serie de temas que todavía hacen que nuestros derechos caigan un poco más al fondo de la cubeta de los temas que importan en la agenda social. Entonces, estamos, y digo, llevamos 2 años, la pandemia creo que ha pasado por distintas etapas, ya no estamos quizás en los momentos en los que no podíamos nadie salir a la calle, pero siguen siendo retos que dejaron un legado. Así como hay esos retos, ¿no? Como decía Moisés al principio, hay oportunidades también. En inicios de 2020, cuando yo estaba trabajando en un tema con una organización deportiva internacional, me acuerdo que me invitaron a una reunión de trabajo y me invitaron a una reunión que era un día antes y me dijeron, necesitamos que estés tú aquí. Me mandaron un boleto de avión, me fui hasta Suiza, que es donde están sus oficinas, para estar en una reunión que duró 2 horas y para regresarme al día siguiente a casa. Es algo que en ese momento se veía natural, ¿no? Se veía natural que necesitamos que la persona esté físicamente enfrente de nosotros. Y lo que hizo la pandemia fue forzarnos también a decir, pues estos espacios no solamente se deben de ocurrir físicamente, no solamente necesitamos que una persona esté aquí enfrente de nosotros para poder trabajar. Entonces, una oportunidad que salió para la comunidad LGBTI, para el activismo LGBTI, es pensar, nuestras fronteras se abrieron, así como se nos cerró la puerta a hacer comunidad aquí, se nos abrió una ventana a decir, quizás el activismo lo podemos hacer más allá de nuestras fronteras. Y el ejemplo más específico es
lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Una reunión en la que Fanny está en una ciudad, yo estoy en otra, hay personas de distintas ciudades en este evento, en distintas partes del continente, y de pronto, no que no existieran esas cosas, pero se aceleró. Segundo, pues la pandemia trajo atención a temas que antes había quedado atrás, ¿no? Diversidad en empresas, por ejemplo, era un tema que, por lo menos aquí en Estados Unidos, en México también, que es de donde yo soy, el tema de diversidad en empresas, inclusión en empresas, estaba muy en el tema de recursos humanos, a quién contratamos, hagamos la perfecta imagen de Benetton, ¿no? De que haya una persona de cada cajita que queremos cruzar para decir que somos muy incluyentes. Y de pronto llegó la pandemia y nos hizo recuestionar esto, ¿no? Junto con otras intersecciones como el surgimiento acá en Estados Unidos de Black Lives Matter, pero que es un tema que después se llevó a todo el mundo, se empezaron a cuestionar nuevamente los racismos, qué quiere decir ser una trabajadora, un trabajador esencial, estas personas de las que dependían de pronto nuestra vida. Y esto hizo enfocar nuevamente en diversidad, inclusión y una palabra muy importante que empezó a surgir en las conversaciones más y más, que es equidad. Y ahí creo que se abre nuevamente una puerta para el activismo LGBT de decir cómo entramos a esas conversaciones, cómo aprovechamos esas oportunidades. Y tercero, último, que quiero decir nada más de inicio, es la pandemia aceleró algo que para mí es fundamental, que es la transición generacional. Si pensamos en 2018, 2019, antes de la pandemia, las personas de la generación Z estaban apenas cumpliendo la mayoría de edad, apenas terminando sus estudios en preparatorios y apenas empezando sus carreras profesionales. Y de pronto nos encontramos 2 años después con que esta generación no solamente ya está estudiando o ya estudió, sino que los primeros personas de esta generación ya están entrando al mercado laboral y ya están teniendo con eso una fuerza muy importante para influir en las empresas, en el sector privado, con su voto en el espacio público y con su poder adquisitivo también como mercado. Entonces, de cierta manera, la pandemia nos vino a decir una oportunidad para decir, la generación Z de pronto ya tiene una voz. Y una voz porque a nivel generacional la forma de entender esto es muy distinto. Entonces, dejo eso de inicio y paso la palabra porque seguramente habrá una conversación muy interesante, pero muchas gracias por la oportunidad. Me llamaron muchas cosas de las que dijiste llamaron la atención, pero particularmente con este tema del cambio en la que estamos ejerciendo ahora los trabajos, que fue una consecuencia de la pandemia. Hay una tarea del activismo que siempre tiene que ser revisar cuáles son nuestras demandas y cuáles son nuestras exigencias, ¿no? Ahora, en uno de los aspectos que tú trabajas, que es el asesoramiento de las empresas y el tema laboral, ¿cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las exigencias de activismo LGBTIQ en un contexto donde el trabajo ya no es presencial y las formas de violencia o discriminación han mutado o han cambiado a plataformas digitales o a un ambiente distinto de trabajo? ¿Cómo se están abordando ahora estas nuevas formas de protección ante la discriminación laboral? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque las empresas están empezando a cambiar la manera en que entienden su responsabilidad en materia de derechos humanos en general y en materia en específico del derecho LGBTI. Cuando el mundo de la empresa se entiende como la oficina, ¿no? El espacio central de una empresa es el lugar donde convive la gente, la limitación que veían muchas empresas era decir, mi responsabilidad es con las personas que están en mi oficina, con las personas que están dentro de mi equipo y hasta cierto punto las conversaciones eran alrededor de si tengo una política de no discriminación, de inclusión, si tengo baños que tengan acceso las personas de acuerdo a su género afirmado. De hecho, hay empresas que aún están en pañales en eso, pero era un tema de recursos humanos, era un tema quizá ahí y en ciertos espacios de marketing, en ciertos espacios de qué vamos a hacer para el mes del orgullo, qué vamos a hacer de publicidad, dándose cuenta también que había trillones de dólares en el espacio público de un mercado LGBTI cada vez más fuerte, al que les convenía empezar a targetear. Pero esas eran las conversaciones, marketing, publicidad por un lado, recursos humanos por el otro. Lo que se me hace muy interesante a mí que está sucediendo es que las empresas ahora, al salirse de pensar en la oficina como el espacio único de influencia y darse cuenta que las empresas, el sector privado tiene un papel mucho más importante que jugar,
también están empezando a tener conversaciones más interesantes, por ejemplo, en de qué manera sus negocios, su modelo de negocio y las narrativas que están utilizando están influenciando la manera en que se entiende a las personas LGBTI. En qué estereotipos, por ejemplo, una empresa de belleza está haciendo a partir del planteamiento que pone de quién es una persona homosexual, bisexual, transgénero. Y no solamente es visibilizar, poner a alguien en un póster, sino qué congruencia tiene la empresa con esas narrativas que está haciendo. Y lo segundo que también empezó a ver es una conversación mucho más sofisticada, de decir, sobre todo con empresas globales que operan en ciento y tantos países, de decir, mi enfoque en un país, en un mercado como Estados Unidos, como los mercados europeos, no puede ser el mismo enfoque que un enfoque en países de Latinoamérica, por ejemplo, donde los temas son muy distintos y vamos en pasos atrás en algunos temas de activismo, pasos más adelante en otros, la cultura es distinta, la influencia de los grupos de poder es distinta, que si nos vamos a África o al sudeste asiático o al Medio Oriente o al Caribe del Este, donde los temas siguen siendo de criminalización y donde pues si llega una empresa a tratar de hablar de matrimonio igualitario, por ejemplo, pues no solamente no va a ser efectivo, sino que va a ser peligroso. Entonces, esta conversación que empieza a ver mucho más sofisticada de las empresas de cuál es mi rol como empresa y dos, cómo ayudo a impulsar las causas locales usando mi marca, mis productos, mi influencia para apoyar al activismo en lugar de usar el activismo para apoyar a mis marcas. Ese es un tema muy interesante que estamos viendo y que esperemos se acelere en estos momentos de la pandemia y post-pandemia. Ok, ya, ahora, este cambio o esta profundización de las discusiones y cambio en las líneas de trabajo, de tratamiento al producto y a la clientela, ¿crees que se deba en principio a un tema solo de exigencias del mercado o que el activismo y especialmente el activismo joven ha tenido que ver en esto? Y en el caso que me digas que sí, me adelanto de una vez, ¿cuál crees tú que ha sido el rol de los jóvenes dentro de ese esquema de activismo que ha impulsado cambios no solo en el mecanismo de protección de derechos humanos, sino además que ha trasladado también a los espacios de las empresas y la vida privada, las instituciones privadas? Sí, y es interesante porque podríamos, no necesariamente se separa uno del otro, ¿no? Las personas jóvenes, el activismo joven es también consumidor de productos. El activismo joven es también el mercado laboral de donde estas empresas van a sacar a las personas que van a trabajar para ellas. Entonces, el activismo de una manera más tradicional vista en que como jóvenes nos organicemos, hagamos una marcha, una actividad de visibilización, claro que es muy importante, tiene un papel muy importante, pero el activismo generacional que se está haciendo de retar la manera de entender tradicionalmente del sector privado, pero también de gobiernos, de instituciones públicas, la forma de entender nuestras identidades es fundamental. Y un ejemplo claro es este tema que hay acerca del lenguaje incluyente, ¿no? El lenguaje incluyente en el español y hablar de términos que no caben en el binario, en un idioma en el que estamos siempre con la costumbre de hablar en ellas y ellos. Y de pronto la generación Z empieza a tratar de impulsar este cambio y ser tener mucho más énfasis en hablar de una manera que generaciones atrás no tenían la costumbre y además se les hace ridículo, poco institucional, así no es el diccionario, porque yo tengo que adecuarme. Pero el simple hecho de que con su existencia en el espacio laboral, como en el mercado de consumo, empiecen a usar este lenguaje, lo va tejiendo en la manera de que la sociedad va entendiendo su forma de ser, de comunicarse, y no se separan uno del otro. Yo no creo que haya una separación en activismo que hacemos con pancartas en las calles, activismo que hacemos en redes sociales y activismo que hacemos cuando consumimos productos, cuando hacemos elecciones. Y el otro punto muy importante es el papel que tiene también la inversión, porque la inversión está teniendo un papel mucho más importante en decirle a las empresas,
nos importa que tu empresa sea sostenible. Y sostenible está dejando de ser un tema ambiental, un tema nada más de CO2 y de carbono y de tala y de productos renovables y demás, y está convirtiéndose también en necesito que sea sostenible para la sociedad, para generar sociedades igualitarias, para que el efecto que tienes en las comunidades donde operas no sea negativo. Y en esa oportunidad también tenemos, y la juventud tiene una oportunidad muy importante de influir y de decir, si no tomas en cuenta nuestras demandas, si no tomas en cuenta nuestras identidades, si no nos reconoces, no nada más te va a afectar como consumidores que somos, sino la inversión que tienes tú de donde puedes tener fondos para operar. Entonces creo que es una dinámica en la que si la juventud logra insertarse en esas distintas dimensiones, el apalancamiento que va a tener sus actividades va a ser mucho mayor. Sí, aquí rescato con lo que comenzabas, que comentabas, ver que el activismo no solo es estas actividades, valga la redundancia, de calle, sino además es el que consumimos, a quién lo consumimos, ver, y lo mencionabas al inicio también, nuestros mismos cuerpos como arenas políticas para el activismo y la incidencia. Ahora, pensando y viendo esto, el activismo de una manera amplia e integral, desde lo individual hacia lo colectivo, ¿cuáles son los must, los fundamentales para pensarnos una estrategia de activismo desde estas iniciativas de proyectos como el que está teniendo Amnistía Internacional Venezuela, pero también organizaciones que además nos acompañan aquí como OK No en Maracaibo, Fundación Nunca Dejes de Soñar, y otras organizaciones y representantes de organizaciones que nos acompañan? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para pensarnos un activismo en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día? No, es buenísima la pregunta y lo voy a platicar un poco desde mi experiencia, porque cuando yo empecé en el activismo hace muchos años, lo que tenía era muchísimo entusiasmo y muchísima energía y muchísimo corazón y muchísimo ganas de reaccionar al mundo, ganas de hacer lo que se pudiera hacer para avanzar nuestras causas. ¿Qué hacemos? Tomamos banderas, vamos a las marchas, Y creo que algo que me gusta decir mucho a mí es el activismo debe de nacer de ahí, del corazón, pero luego tenemos que ejecutarlo con la cabeza. Y para eso necesitamos una estrategia, ¿no? Para eso necesitamos entender, uno, cuál es el objetivo, y dos, cuál es nuestro rol en el activismo. Entonces, no quiero tomar mucho tiempo para esta pregunta, pero voy a compartir pantalla rápidamente porque tengo un esquema aquí que a mí me ha servido en el trabajo que yo he hecho. Para entender un poco este tema de cómo estructurar el activismo de manera más estratégicamente, ¿no? El primero es, ¿cuál es tu problema que estás tratando de resolver? Toda campaña de activismo debe atender un problema. Y muchas veces eso es muy sencillo, parece muy lógico, pero no se entiende o no se identifica, ¿no? Los problemas LGBT los conocemos todas las personas, ¿no? Es matrimonio igualitario, es terapias de conversión, es afirmación de género en las actas de nacimiento, pero ¿de dónde surge ese problema? ¿Por qué importa a las personas afectadas? ¿A quién le afecta? ¿Qué rostro le podemos poner a las personas que son víctimas de este problema? ¿Y cuál es la narrativa que queremos contar de ese problema? Y lo platico un poco en el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Si recuerdan ustedes, o quizá algunas personas aquí estén un poco jóvenes para recordarlo, pero 2001, 2003, cuando empezaba el tema del matrimonio igualitario en Europa, en Holanda, en España, que eran las primeras batallas que se dieron, la palabra que se usaba era matrimonio gay, matrimonio homosexual. Y muy rápidamente el activismo cambió esa narrativa de decir, no es matrimonio homosexual, porque no es el tema de una minoría, a ver si le dejamos usar nuestra palabra que es matrimonio, que viene de la iglesia, es matrimonio igualitario, que quiere decir darle el acceso a todas las personas por igual a una institución civil, que es el matrimonio. Entonces, identificar el problema y contar la historia que quieres contar. Más tarde, después se cambió esta narrativa un poco más y se incorporó la parte más emotiva, más emocional, que es el love is love, el amor es amor. Eso se usó en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en México también, para darle rostro al activismo, para decir, no es un tema nada más alejado, que está ahí lejos en las leyes, es un tema que afecta a las personas, ¿no? Entonces, construir esa narrativa fue muy importante para la victoria. Después, yo siempre pienso en mis campañas de activismo, en estrategias de activismo, en las cuatro esquinas, ¿no? Que son, ¿qué es lo que estamos tratando de cambiar? Estamos tratando de cambiar la ley, estamos tratando de cambiar cómo se aplica una ley,
Estamos tratando de cambiar las normas culturales en las que existimos o estamos tratando de cambiar las estructuras de poder. Y hay activismo que trata de cambiar una cosa, hay activismo que trata de cambiar las 4 cosas, ¿no? Y regresando al tema del matrimonio igualitario. En México, en 2005, lo que se quería era cambiar la ley, punto, ¿no? El matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer con los fines de procreación. Es lo que queríamos cambiar. Después, en 2015, cuando la Suprema Corte dijo es inconstitucional toda ley que diga esto, pero los estados no lo estaban aplicando, el activismo cambió a decir no, ahora es la aplicación de esa ley. Pero si no se entendía que sin cambiar las normas culturales esa batalla no se iba a ganar. Entonces, por ejemplo, yo tuve una entrevista el otro día en Guanajuato, que es uno de los estados más conservadores de México, y una de las preguntas que me hicieron, porque se acababa de aprobar el matrimonio igualitario ahí, era, pero si matrimonio viene de la palabra matriz, y matriz, pues 2 hombres del mismo sexo no tienen matriz, ¿por qué le debemos de dar? Es decir, el diálogo acerca del matrimonio igualitario en Guanajuato está 10, 20, 30 años atrás de lo que está en la Ciudad de México. Y si no entendemos que el cambio debe ser cultural, podemos hacer mucho énfasis en la ley, podemos hacer mucho énfasis en la aplicación de la ley y no va a servir de nada. Y lo último, las estructuras de poder, que son las personas, las instituciones, las organizaciones que controlan esas narrativas, ¿no? En el caso de México, la Iglesia Católica ha sido históricamente una estructura muy poderosa. Ahora las iglesias evangélicas han tomado este papel y lo han hecho todavía más enfático en influenciar campañas, grupos políticos y demás. Entonces, para mí, establecer esos 4 pilares y dónde queremos incidir es importante. Para después decir, bueno, a quién tenemos que influenciar, ¿no? Si es la ley, a legisladores, si es aplicación de la ley, quizás es a jueces, a agencias de gobierno, si son las normas culturales, pues nos vamos por universidades, por colegios, por espacios deportivos, si es estructuras de poder, tenemos que ir a iglesias, empresas, a la gente que tiene el poder, pero identificar entonces quiénes son tus targets, quiénes son tu objetivo. Y plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo y los targets, a quién quieres influir, de manera directa o de manera indirecta, porque si quieres tener influencia sobre legisladores, quizás no vas a influenciar directamente a los legisladores, pero vas a influenciar a las personas que le generan los incentivos a los legisladores de actuar de una manera o de otra. Y creo que para mí entender ese marco me ayuda mucho a entender entonces desde dónde la actividad que yo voy a realizar como activista va a influenciar alguna de esas 4 esquinas y va a tener un objetivo que trate de solucionar el problema que está al centro. Entonces, si piensas en actividades, que hay un montón, ¿no? Activaciones en el espacio público, eventos, pláticas, como la que estamos teniendo hoy, conferencias, iniciativas de ley, campañas, etcétera, no me voy por toda la lista, parece muchas veces que si hacemos el activismo al azar y no lo pensamos en para qué, cómo, con qué objetivo, para influenciar a qué, y últimamente para qué resolver qué problema, nuestros esfuerzos pues se van a topar con pared una y otra vez. Y lo último es la pregunta por la que iniciábamos, que es quién y para qué y con quién, entendiendo que el activismo que jugamos es muy distinto dependiendo del rol que tengamos, ¿no? Yo cuando estaba en gobierno en México sabía que la campaña de activismo de matrimonio igualitario a mí no me tocaba ser el activista porque yo estaba en un papel de gobierno, me tocaba abrir espacios dentro de las puertas de gobierno para que los activistas vinieran a hacer visibilizar sus demandas y ayudar a que esas demandas se convirtieran en política pública. Después me pasé a trabajar en Human Rights Watch en temas de campañas y ahí me tocaba visibilizar y apuntar dedos y ejercer presión. Luego, ahora que estoy trabajando con empresas, me toca convencer a empresas que usen su apalancamiento. Entonces, un poco es qué rol me toca a mí jugar como estudiante quizás, como activista joven quizás, dentro de universidades, dentro de campañas publicitarias, en diálogo con empresas, como persona empleada en una empresa, para ver de qué manera vamos a ese objetivo. Y lo último que voy a decir es, lo que nos topamos una y otra vez en el activismo LGBTI es que, a diferencia de las personas y grupos a los que nos enfrentamos, que son estructuras jerárquicas, verticales, donde la iglesia, el papa dice una cosa y se aplica en toda la institución, lo que nos define como colectivos LGBTI es la diversidad y que todo el espacio de voces es aceptado y es bienvenido. Y para tener congruencia con eso, tenemos que hacer un activismo que escuche a todas las voces. No se vale que los hombres homosexuales, cisgénero, dicten la agenda, digan cuáles son los objetivos y le digamos a las personas intersex, tu agenda va después, o a las personas trans o no binarias, tu agenda va después. Entonces,
¿cómo le hacemos para hacer una agenda en la que sepamos que nuestras distintas identidades tienen un rol que jugar en unas campañas, en unas estrategias, y en otras no siempre vamos a tener los reflectores, no siempre vamos a estar al frente, pero tenemos un rol muy importante que impulsar? Entonces, disculpen la casi clase aquí de activismo, pero para mí me ha servido mucho este esquema porque me ayuda a identificar mucho cuál es el problema, cómo actuar, y a partir de cómo actuar, qué rol me toca y qué papel me toca jugar a mí. Muchísimas gracias, ¿no? Más bien agradecido contigo, agradecido por esta información tan valiosa. Además, nos quedamos con esta frase que el activismo debe nacer de corazón y ejecutarse con la cabeza. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente más adelante vamos a escuchar algunas otras preguntas del público. Le voy a pasar el de palabra a Kerson, que va a estar moderando con Fanny. Voy a robarme 2 segundos para decirles que los admiro profundamente a Daniel y a Fanny por todo el trabajo que están haciendo, por la visibilidad y el impacto que han tenido también en muchos de nosotros que estamos haciendo activismo acá en Venezuela. Te escuchamos, Kerson. Creo que se congeló, Sí, pues. Sí, sí, creo Kerson. que Kerson creo que no nos está escuchando. Pero igual, si quieres, vamos a darle la bienvenida a Fanny y, bueno, darle el derecho a palabra para valga redundancia, sus palabras de inicio de su presentación. muchas gracias, Gendry. Sí. Creo que la congelada de Kerson es parte de las cosas que quería hablar yo, del reto de hacer activismo en Venezuela. Pero Kerson, ya veo que ya veo que tienes mejor conexión. Si quieres, adelante. Te paso la palabra. Gracias. No, simplemente continúa con tu introducción. De verdad, disculpen, pero como ya lo había dicho al principio, hay diferentes cortes de luz y eso hace que mi señal esté muy mala. ¿Dónde estás? ¿Estás en Caracas? En Barquisimeto. Barquisimeto. Dale, listo. Bueno, nada, en primer lugar, agradecerles mucho por el espacio. A mí realmente me llena de mucho orgullo, admiración, y realmente me reconforta mucho mi corazoncito de migrante y de arraigo a mi país, poder tener estos espacios para hablar con ustedes. Así que, como le he dicho a Gladys y le he dicho a Ana Margarita, siempre dispuesta a hablar con ustedes todas las veces que sea necesario y las veces que ustedes lo consideren oportuno, pues ahí estaré. También, Gendry, te sigo en redes sociales y realmente yo comparo mucho cómo fue. Yo me fui siempre comienzo como estos espacios para contar que yo me fui de Venezuela en el 2003, apenas terminé la carrera de abogada en la Católica, me fui. Yo me sentía realmente muy poco acompañada por el espacio social. Yo siento que yo realmente tuve que salir de Venezuela en ese momento para poder salir del closet, y realmente me da muchísima satisfacción y orgullo ver cómo más y más hay organizaciones que están visibilizando el tema en Venezuela. Yo creo que si yo hubiera tenido tantos espacios, tantos acompañamientos, organizaciones, visibilizaciones, un proyecto de diversidad bajo ataque de Amnistía, por ahí al principio de los 2000, creo que otra sería mi historia en términos de activismo, y resultó ser que pues tuve que hacer activismo fuera de Venezuela, porque en ese momento no encontré el espacio para hacerlo. Así que nuevamente, en cualquier oportunidad que tengo, hablo de la situación en Venezuela. Y para mí, el segundo comentario, y darle las gracias, por supuesto, a Gladys por el espacio. Y Daniel, me gustó mucho escucharte y escuchar toda esta otra visión que realmente rara vez escucho, que es la parte de negocios y derechos humanos y derechos de la población. Me pareció súper interesante. El otro punto como previo inicial es decir que, como ya saben, soy venezolana, caraqueña. Ahí estaba diciendo en el chat, mi mamá no es maracucha, en realidad es cabimera, mi papá es margariteño. Entonces yo obviamente soy venezolana, pero soy una venezolana que vive desde hace muchísimos años fuera. Entonces yo tengo que reconocer que obviamente tengo familia en Venezuela, que están muy afectados por la crisis humanitaria compleja.
mando dólares a mi familia para que puedan sobrevivir, pero obviamente yo no vivo el activismo como se puede vivir en Venezuela, ¿no? Yo soy una persona queer fuera de Venezuela, aunque sea venezolana. Entonces yo veo de lejos la frustración de la situación económica, de la falta de servicios, de la homofobia, de la transfobia, de un Estado ausente, de los ataques de defensores, de los ataques a medios de comunicación. Realmente la polarización política la veo toda, obviamente la siento como mía, pero evidentemente no estoy en la misma situación en la que están ustedes en Venezuela y quiero reconocer eso en el sentido de mi privilegio. Y ahí entonces compartir que lo que yo hago con ese privilegio es tener cualquier oportunidad que tengo para hablar de la situación de derechos de personas LGBT en Venezuela. Y eso incluye, por ejemplo, como ustedes saben, hay muchos exiliados venezolanos en Estados Unidos y bueno, mucha gente que se fue de Venezuela. Y generalmente, era cierto hace muchos años, la gente que emigraba de Venezuela era la gente de clase social más alta, la gente que tenía acceso a mayores recursos, que resultaba ser también la gente que era abiertamente, digamos, más de derecha, más con un corte un poco más conservador, un poco más homofóbica, más transfóbica. Entonces, son las personas que ahora están viendo audiencias, por ejemplo, de estos canales que están en Miami, que si BTV, y hay varios canales para personas venezolanas viviendo en Estados Unidos. Y he tenido la oportunidad ahí de tener incluso entrevistas con César Miguel Rondón, con Gladys Hernández, con personas que son realmente figuras muy importantes del periodismo venezolano. Y se están abriendo mucho más estos temas de lo que por lo menos era en mi época estos temas y estas discusiones. Entonces, precisamente por estar en Estados Unidos y en el momento en el que Estados Unidos emitió su primer pasaporte a una persona no binaria, entonces surge la oportunidad de tener una entrevista y qué significa los derechos de personas LGBT en Venezuela. Entonces, para mí eso es súper importante porque esto conecta con el punto que les quería comentar de entrada, digamos, y es la importancia de un contexto tan complejo como ha sido el venezolano, no solamente en pandemia, sino de hace más de 16 años o más, 20 años, cómo necesitamos seguir haciendo muchísimo trabajo de visibilización porque precisamente por la situación política compleja, por la situación económica compleja, por el cierre de medios de comunicación, incluso hay muchos sectores en Venezuela que ya no tienen medios independientes, muchas zonas del país que ya no tienen, por las limitaciones en cuanto al acceso a la luz, en cuanto a los servicios más básicos. Entonces pareciera, y aquí conecto con lo que comentaba Daniel y un poco lo que yo quería también traer a la mesa, que hay problemas más importantes que los problemas de personas LGBT, ¿no? Y de hecho muchos de los comentarios y reacciones que recibo y que he visto en redes sociales, cuando por ejemplo Tamara Adrián sale a denunciar algún caso, Gendry sale a denunciar algún caso, Fundación Reflejos, todas las organizaciones que están, Movimiento Somos, todas las organizaciones, incluso organizaciones que están acá, que salen a denunciar cualquier acto de homofobia. Vi el otro día el caso de un chico trans, creo que estaba trabajando en uno de estos lugares de comida rápida, que lo echaron. Luego el caso de una mujer trans que también no la dejaron entrar, creo que era una discoteca, un centro comercial en Caracas. En la medida en la cual utilizamos los medios sociales, las redes sociales, para hacer esas denuncias, estamos visibilizando estos temas y estamos nuevamente y continuando poniendo a Venezuela en el foco de violaciones de derechos humanos. Entonces creo que es ahora incluso más importante, ya que además de toda la emergencia humanitaria compleja que se ha vivido desde hace muchísimos tiempos, como bien lo decía Daniel, el COVID ha venido incluso a revelar que somos, digamos, poblaciones incluso a quienes se nos da menor importancia de todas, ¿no? Entonces, más aún se hace súper importante que continuemos estos espacios de denuncia social y sobre todo para jóvenes. Entonces, creo que esa sería como mi primera reflexión en torno a todo esto. Muchísimas gracias, Fanny, de verdad, excelentes palabras. Vamos a comenzar. Tengo una pregunta que está dividida en dos. Quisiera saber, ya que tú estás hablando de que, bueno, en Venezuela existen, o bueno, se decía que existían muchas más prioridades que por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como el matrimonio igualitario. ¿Cree usted que el Estado ha priorizado? Yo siempre lo digo, yo considero que en Venezuela se han priorizado prioridades
Y no sé hasta cuándo van a priorizar prioridades para poder lograr así el reconocimiento de los derechos de todas las personas. Pero ¿cree usted que el Estado venezolano ha priorizado prioridades en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+? Y el segundo, ¿cómo considera usted que sería una manera efectiva de realizar activismo en medio de una emergencia humanitaria compleja como la que vive Venezuela en este momento? Listo. Gracias, Kerson, y no te voy a perdonar que me ustedes, por favor, tutéame. Solo tengo 40 años. Pero bueno. Mira, yo te digo, digamos, definitivamente el Estado venezolano no ha priorizado de ninguna manera los derechos de población LGBT. Ni el gobierno actual, ni el gobierno anterior, ni los gobiernos de la cuarta, ni la tercera, nunca hemos sido prioridad para ningún gobierno venezolano. Y lamento también decir que la oposición venezolana tampoco ha tenido la mayor empatía con nuestros grupos. Incluso he visto, digamos, comentarios muy homofóbicos, muy transfóbicos de quienes pensamos son personas a admirar por ciertas cuestiones. Realmente, o sea, es muy, muy, muy lamentable la falta de apoyo político, legislativo, judicial, que hemos tenido, de políticas públicas que hemos tenido, digamos, las personas LGBT en Venezuela. Y esto se debe, bueno, a una multiplicidad de factores, ustedes los conocen muchísimo mejor que yo, pero, digamos, de más está decir que yo creo que en una situación, Venezuela realmente no ha avanzado en estos temas por falta de voluntad política, por falta de un Estado de Derecho, por falta de división de poderes, por una polarización política compleja que ha generado que estos temas estén de último en la lista de prioridades a avanzar. Yo diría que hay que, digamos, la manera de darle vuelta a eso, y esto conecta con tu pregunta sobre cómo hacer activismo en contextos de situaciones humanitarias complejas. Yo creo que lo que primero que hay que pensar en estos espacios es que, y esto, digamos, por eso me encanta que sea Amnistía Internacional que esté llevando también adelante este esfuerzo, porque si nos dejamos caer en la trampa de que los derechos LGBT son derechos especiales, ahí ya perdemos, ¿no? Entonces, los derechos, no hay derechos LGBT, digamos, son derechos humanos. Y el principio fundamental de Derecho Internacional de Derechos Humanos al cual Venezuela se ha adscrito, que además en la Constitución también está establecido, es el principio de no discriminación y el principio de igualdad. Y la obligación que tiene el Estado de garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo con motivos de orientación sexual y identidad de género. Entonces, en la medida en la cual nosotros hagamos un esfuerzo para salirnos de esta cuestión de LGBT, de exclusividad, de especialidad, de que es algo que nos deben porque somos, ¿no?, caprichosos y entonces estamos aquí ya con nuestras banderitas. En el momento en que seguimos jugando ese juego, perdemos. Yo creo que tenemos que tomar un paso atrás y decir, yo estoy reclamando derechos humanos como cualquier persona está reclamando derechos humanos. Y en este sentido aquí conecto con esta idea y lo he visto en muchísimos comentarios, a mensajes en redes sociales, cuando se han hecho cualquiera de estas denuncias que sigo muy de cerca, y que además nuevamente estoy absolutamente maravillada del crecimiento acelerado que ha habido en los últimos 5 años en cuanto a movilización social LGBT en Venezuela y de denuncia a través de redes sociales. Estoy realmente maravillada y admirada. Sobre todo de jóvenes, muchas de quienes están acá, es no caer en esa trampa de que hay problemas más importantes. En uno de esos hilos, creo que fue Tamara Adrián que respondió, que además fue mi profesora de Derecho Mercantil en la Católica, respondió a uno de los mensajes que decía, bueno, pero es que hay problemas más importantes en Venezuela, ¿cómo es que ahora nos vamos a estar preocupando por...? Y ni siquiera era matrimonio igualitario, era un tema de un ataque homofóbico o transfóbico. ¿Cómo nos vamos a estar preocupando de esos temas? Y la respuesta evidentemente es la que tenemos que estar todas las personas que estamos aquí preparadas para dar, y es decir, digamos, estos no son otros problemas menos importantes, sino son problemas de derechos humanos, punto. Esto es un problema de derechos humanos. Para la persona que es trans, que ha tenido que, por ejemplo, dando un ejemplo, que ha tenido que
ir a la Avenida Libertador para hacer trabajo sexual porque no tiene ninguna otra posibilidad, porque Venezuela no le reconoce ningún derecho a rectificar su nombre, su identidad, porque no hay ningún tipo de programas sociales, porque no hay ningún tipo de cuota en el Estado, de ningún tipo para incluir a personas trans. Por ejemplo, la misma demanda de Tamara tiene creo que 20 años esperando de ser atendida en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Digamos, realmente, obviamente para esa persona que es trans no es otro problema, no es un segundo problema. Es un problema que pasa de la vida y la muerte, o sea, que pasa absolutamente por el centro. Entonces yo creo que es importante que no nos dejemos llevar por este tipo de discursos. La otra cuestión que me parece súper importante, y esto lo recalco, es que Venezuela, en comparación con los otros países de la región, está realmente muy atrasada. O sea, Venezuela atrasada en términos de adopción de políticas públicas y legislación en materia LGBT. No atrasada en términos de activismo, creo que queda clarísimo que hemos dado un avance, bueno, históricamente muchas organizaciones, Fundación Reflejo es una de las más antiguas, otras organizaciones que están dando la batalla desde hace muchísimos años en Venezuela, pero sí no ha habido necesariamente eco de parte del Estado en ninguna de sus ramas, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica son países en los cuales realmente se ha avanzado muchísimo en materia de identidad de género, políticas públicas, legislación, etc. Hay otros países en los cuales, como Venezuela, Perú, Paraguay, diría quizás Nicaragua, Guatemala, Honduras, realmente no ha habido muchísimos avances. La diferencia radica nuevamente en la posibilidad de tener eco en las instituciones del Estado que tomen estas demandas. Entonces, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque ahora se hace absolutamente más crucial que sigamos dando contenido y sigamos reforzando el activismo. Todas estas luchas logradas en todos los países de la región se han debido a que activistas LGBT han estado dando la batalla y poniendo los cuerpos y haciendo marchas y haciendo demandas y haciendo juicios y haciendo denuncias, haciendo documentación. O sea, realmente esto ha sido la respuesta del movimiento. Nadie nos ha regalado nada en ningún país. La única diferencia es que no hemos tenido del otro lado ningún tipo de sensibilización, ningún tipo de capacitación, ningún tipo de eco pero eso no significa que tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que seguir activando todos los mecanismos que tengamos, y yo vuelvo a resaltar la importancia de los medios sociales en un contexto en el cual hay apagón de electricidad, pero apagón noticioso en Venezuela en muchísimos lugares. Y aquí conecto con otra cuestión, y aquí cierro con esta pregunta. El tema de la visibilización. Desde que yo salí de Venezuela, he estado trabajando en temas de derechos humanos. Cuando hablo con financistas, hablo con organismos internacionales. No, es que trabajar en Venezuela es muy complicado. Trabajar en Venezuela es muy complicado porque hay control de cambio, porque entonces no se puede acceder directamente a mandar el dinero, porque hay restricciones también a nivel local. Ahora además también está esta ley Mordaza, que la llaman la ley de incitación al odio, la ley contra el odio, que básicamente es una manera del Estado de limitar toda voz independiente, ya sea a través de medios o a través de organizaciones que buscan, digamos, dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces se habla de escasez de gasolina, incitación al odio. Se habla de que no existe la vacuna, incitación al odio. Entonces, en todo este contexto, yo creo que es súper importante, digamos, tener un discurso nuevamente de mantenernos constantemente haciendo denuncia social, porque es muy fácil en un contexto en el cual, comparado con otros países, y ahora con la pandemia todo el mundo está sufriendo, comparado con otros países en los cuales, entre comillas, es más fácil mandar dinero, es más fácil conseguir organizaciones, es más fácil incluso conectarse a una llamada, tenemos que hacer muchísima más incidencia y visibilización para que no se olvide de que Venezuela existe, de que Venezuela tiene un montón de crisis, una tras otra, que hace que la necesidad de recursos, que hace que la necesidad de visibilización sea aún más importante. Entonces ahí me parece que responde un poco a esa pregunta. Yo creo que hay que seguir con la visibilización social, hay que seguir con la documentación, y eso es lo que realmente va a hacer
que sigamos siendo como la piedrita en el zapato a nivel internacional y recordando que hay una situación compleja que además ahora afecta a toda una población, incluyendo a personas LGBT. Bueno, Kerson se le fue la luz, así que esto es uno de los obstáculos que vivimos en Venezuela al momento de hacer activismo y básicamente cualquier labor diaria, ¿no? Este es el contexto de la pandemia, lo decía Daniel y lo decía Moisés al principio, a pesar de todas las dificultades y la profundización de las desigualdades que ha visibilizado y que ha demostrado, también ha traído algunas oportunidades. ¿Crees que dentro de esas oportunidades la forma de incidir ha cambiado? O sea, mejor dicho, dentro de esas oportunidades se puede identificar como el cambio de incidencia en estos mecanismos internacionales. Es decir, ahora Totalmente. que vemos en plataformas digitales, que tenemos que las reuniones no necesitan 100% presencialidad, ¿crees que esto es una forma positiva de cambio para la incidencia de las organizaciones LGBTI, especialmente en Venezuela? Totalmente de acuerdo. Mira, yo siento que esta situación de pandemia que nos ha forzado una virtualidad, que nos ha obligado a abandonar un poco la presencialidad, en realidad beneficia a organizaciones y activistas en países que de por sí ya no estábamos en el mismo nivel. O sea, en Venezuela, antes de la pandemia, era muy complicado y todavía sigue siendo muy complicado, pero ahora tenemos la alternativa virtual. Cuando habían espacios y encuentros de organizaciones LGBT, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones de derechos reproductivos, era muy difícil que las activistas y los activistas de Venezuela viajaran. Por el tema de, primero era por todo este tema, yo no sé si ustedes se acuerdan, quizás son muy jóvenes, pero toda esta, ¿cómo que se llamaba la agencia esta que controlaba los dólares? Sencoets. ¿Cómo? Sencoets. No, antes. Oh, tú me estás hablando. Cadivi. Cadivi. Bueno, había todo un tema de control del dólar, entonces era muy difícil igual viajar. Y además ahora tenemos visa en todos lados que queremos ir, los venezolanos necesitan visa. Entonces, a lo que voy es que antes ya de por sí, la gente en Venezuela para viajar, para hacer incidencia internacional, para poder ir a Ginebra, para poder ir a Nueva York, para poder ir a cualquiera de estos congresos, ya era como, bueno, no puedo viajar porque no tengo visa, no puedo viajar porque no tengo pasaporte, no puedo viajar porque no tengo dólares. Y entonces ahora tenemos un poco como una situación como más o menos de igualdad, porque ahora todo el mundo está virtual. Entonces, evidentemente, a eso se le suma pues los problemas de luz, de internet, que obviamente tenemos en Venezuela, pero pues podemos tener espacios así en los cuales, lamentablemente, no podemos verle las caras porque hay que apagar la cámara, porque el internet no aguanta. Y ahí aquí hago un pie de página que sería bueno que todas las personas en estas llamadas tuvieran la fotico, por lo menos para verle la cara a la fotico. Pero lo que voy es que eso generó un poco más de igualdad, porque entonces tenemos una situación en la cual ahora, gracias, por lo menos saludar y después apagar. Ahora tenemos una situación más de igualdad donde ahora todo el mundo se reúne virtualmente. Entonces eso genera un espacio en el cual la gente de Venezuela ahora sí podemos participar de espacios en los cuales tradicionalmente no podíamos. Entonces yo siento que sí ha sido una ventaja que tenemos que aprovechar al 100%, y esto también ha generado que se cambie un poco la incidencia. La pregunta de si se ha modificado las maneras de incidir en los mecanismos internacionales de derechos humanos, completamente. Antes, los mecanismos internacionales de derechos humanos favorecían quienes pudieran viajar a Ginebra, quienes pudieran viajar a Nueva York. Y ahora hay esta idea de que con la virtualidad en realidad hay que promover más participación del sur global. Entonces hay un poquito también de culpita de estas personas que estamos en el norte global y decir, bueno, no, hay que escuchar todas las voces. Entonces hay que aprovecharse de eso para seguir participando de todos los espacios. Pero esto también opera en contra, y opera en contra en el siguiente sentido. Así como nosotras estamos ahora, tenemos muchísimo más acceso a estos espacios por estar en Zoom o por estar en estas llamadas, también los antiderechos y los grupos que quieren negar nuestros derechos también tienen más acceso. Entonces, una de las cuestiones que por lo menos yo veía al principio de la pandemia era que en los espacios de la Asamblea General de la OEA, donde a veces se pueden, digamos, donde las organizaciones de la sociedad civil tienen espacios para hablar el día anterior con el secretario general, o en las discusiones entre ellos, lo que terminaba pasando es que antes los estados que eran anti-LGBT, ya sabemos quiénes son, eran el representante del estado el que hablaba, ¿no?
y por ahí leía un discursito y por ahí no sabía tanto el tema, pero tiraba los típicos, ideología de género, agenda gay, toda la cuestión, ¿no? Corrupción de niños, etc. Pero entonces lo que terminó pasando es que con la pandemia y con la virtualidad, entonces ya no era el embajador o la embajadora que estaba leyendo un discursito anti-LGBT, sino que le pasaba la palabra a la persona del ministerio que tenía toda la data y que venía a argumentar con muchísimo más fuerza. Entonces, así como ha permitido digamos, que se pluralice el espacio de nuestro lado, también ha permitido que haya más voces, digamos, que vienen desde un prejuicio y desde incluso querer negar nuestra existencia. Entonces creo que tenemos que aprovechar esto, porque además en los espacios que nosotras dejemos, los toman ellos, ¿no? Dice Ana Margarita, es lamentable que ahora nuestra incidencia en CIDH, ONU y EPU ha mermado significativamente. Me gustaría escucharte, Ana Margarita, para saber exactamente por qué, si es un tema de recursos, si es un tema de qué, porque creo que es importante igual tener esta discusión. Sí, es significativo que hemos, en el 2011, en el EPU, fuimos 5 organizaciones LGBT las que participamos. Esta vez somos 3 organizaciones, si bien es cierto, Unión Afirmativa hizo un trabajo bien extenuante al respecto. Pero cada vez somos menos organizaciones. Ese músculo internacional que teníamos en CIDH, y bien lo sabemos a través de ti, que teníamos en la ONU con Jonathan y con Quiteria, y que hemos tenido a través de Víctor Madrigal, eso se ha mermado significativamente. Los muchachos, nos ha costado mucho que ellos entiendan que ese es otro escenario que está más cerca de ellos de lo que pues, pudieran creer o pretender, ¿no? Totalmente. Yo creo que pasa por allí. Yo creo que, digamos, la pandemia nos ha afectado a todas y a todos y a todos mucho, evidentemente algunas personas más que otras, y creo que también un poco cansa, ¿no? Este tema de seguir haciendo este trabajo cuando realmente no le ves el queso a la tostada, diría mi madre. Y cuesta mucho ver los resultados positivos de este trabajo. Yo lo que les invito es a reflexionar que en realidad, si no seguimos manteniendo esos espacios de denuncia, si no seguimos manteniendo ese trabajo, ese espacio se va a ocupar no solamente por estados indiferentes, sino por grupos antiderechos. Entonces, en el contexto de Venezuela, creo que nos toca triplemente más duro por todas las situaciones de emergencia humanitaria, por la pandemia, por la falta de recursos, además porque en la discusión sobre Venezuela siempre se habla de migrantes y se habla de otros temas, no necesariamente se habla de estos. Entonces tenemos incluso más obstáculos que vencer, pero no podemos dejar esos espacios de ninguna manera, ni los de activismo tradicional de derechos humanos, organizaciones internacionales, ni los activismos de denuncia social. Sí, bueno, e incluso hablando de eso, de distintas plataformas y espacios para hacer activismo, queremos hablar o tocar un tema de las redes sociales, las plataformas digitales. Hoy son un rol fundamental dentro del activismo digital, dentro de las nuevas formas de activismo y especialmente en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero ahora, este activismo digital o estas plataformas no pueden prestarse a que sean conversaciones unipersonales que no logren lo deseado, es decir, un impacto en la deconstrucción de prejuicios. ¿Cómo lo ves y cómo lo han visto ustedes en los espacios donde han hecho activismo y crees que está teniendo el impacto que deseamos? Gracias, Yendri. Voy a responder y también le paso después la palabra a Daniel. Mira, dos cosas. Una, y lo dije varias veces en mis comentarios, estoy realmente admirada no solamente del movimiento LGBT que ha surgido con muchísima fuerza en los últimos tiempos, según lo que veo en redes sociales de jóvenes, pero también el movimiento Me Too en Venezuela contra violencia contra acoso y también el movimiento de violencia contra las mujeres, muy impulsados también por la lucha de Linda Loaiza y pues ese caso que fue realmente muy emblemático. Pero yo veo con muchísima agrado, digamos, que
finalmente, bueno, digo finalmente con la salvedad de las organizaciones que han venido peleando esto desde hace muchísimos años, y obviamente le doy el reconocimiento, pero veo que hay digamos, que hay un despertar de lo que veo desde afuera, ¿no? De hace unos 5 años para acá, de la importancia de utilizar los medios sociales como medios de denuncia. Y entiendo lo que me dices, que bueno, que es complicado el tema de una discusión unipersonal, digamos, más como que no necesariamente genera estos espacios, pero yo creo que hay que seguirlo haciendo. La otra cuestión que creo que es súper importante es que hay que salir de nuestra burbuja. O sea, yo siento que las organizaciones LGBT le seguimos hablando solamente a las personas LGBT. El tema del lenguaje inclusivo yo considero que es súper importante, es necesario utilizarlo. El problema es que también puede generar que otras personas se sientan, incluso que están, digamos, que están a favor de estos temas, pero tienen mucho miedo de cómo hablar, de no ser políticamente correctos. Entonces, por ejemplo, yo hablaba en el programa de Gladys Hernández, yo le decía, mira, podemos hablar todas, todos y todes. Y ella me decía, ay, bueno. Yo le decía, pero también podemos ir todas las personas. Me decía, perfecto. Entonces yo le decía, por ejemplo, yo me gradué y en mi título dice abogado. Y todavía creo que, no sé si la Facultad de Derecho de la Católica ha cambiado eso y ahora se dice abogada, pero digamos, pero entonces yo le apelaba a su género para decirle, mira, no, como mujeres también, por ejemplo, tú eres periodista y seguramente has estado involucrada con muchos hombres que no consideran. Entonces un poco también apelar esa empatía de decir, bueno, a lo mejor la E te molesta porque te parece demasiado progre, porque... pero hay otras maneras de utilizar el lenguaje de una manera que la gente no se sienta excluida y que podamos hablar a los otros y a las otras personas. Creo que es clave. Yo creo que no vamos a poder avanzar en este movimiento si seguimos hablando entre nosotros mismos y con nuestros mismos grupos, porque en realidad a quien tenemos que realmente convencer, nunca vamos a convencer a la gente que es antiderechos, nunca vamos a convencer a la gente que cree que hay que hacer terapias de conversión, nunca vamos a convencer a la gente que es homofóbica, que es transfóbica, pero a ultranza, de derecha absoluta. Pero hay una cantidad de personas, y lo que yo he aprendido en muchos años en el movimiento, la gran mayoría de personas están en el medio. La gran mayoría de personas es un medio persuadible. Entonces tenemos que pensar las mejores estrategias comunicacionales y cuáles también son los casos emblemáticos a resaltar. O sea, yo creo que es diferente resaltar un caso de asesinato y de violencia, y lo lamento, parece que es un poco como jugar con el tema de derechos humanos, pero creo que en situaciones tan complejas que lo que queremos es impactar, que lo que queremos es visibilizar, tenemos a veces que escoger estratégicamente qué casos vamos a darle más bombo, digamos, qué casos vamos a hacer más visibles que otros, porque lo que queremos es apelar a la empatía de las otras personas, queremos apelar a su humanidad, y si que realmente queremos construir sociedades más incluyentes, tenemos que asegurarnos de hacerlo de esa manera. Y lo último que quiero decir sobre esto es que yo lo que veo en Venezuela y en otros lugares de maneras muy lamentables es que el movimiento, muy bien como lo decía también Daniel, tenemos que pensar en las distintas personas que están en el movimiento. Yo solamente puedo hablar por mí, soy una gran aliada del movimiento trans, soy una gran aliada del movimiento gay, soy una gran aliada del movimiento intersex, y hay que siempre estar pensando en nuestros privilegios, ¿no? Yo siempre pienso en mi privilegio cisgénero, siempre. Cuando, digamos, voy a salir en la mañana, yo no tengo que estarme, digamos, pasando tanto tiempo vistiéndome y arreglándome para asegurarme que la gente no me vaya a confundir. Eso es un privilegio cisgénero. Cuando voy a entrar al baño, no tengo ni que pensarlo, entro en el que está de la faldita y ya. No tengo eso, ¿no? Entonces, importante siempre estar checando nuestros privilegios y estar pensando también quién no está en la mesa. ¿Quién no está en la mesa hablando por sí solo, por sí mismo? Si yo no soy intersex, soy una aliada del movimiento intersex y me aseguro de aprenderme bien el discurso, de aprender bien cuáles son sus luchas para asegurarme que en los espacios en los que no están las personas intersex yo puedo ser una gran aliada y hablarlo. Pero lo otro que quiero referir es que no es solamente eso. Lo que veo que es lamentable en el movimiento de derechos humanos en general es la parcialización. Por un lado estamos los movimientos de la diversidad, por el otro lado estamos en el movimiento de derechos reproductivos, por el otro lado estamos en los movimientos generalistas de derechos humanos y no nos hablamos. Y ahora menos, porque ahora hay un nuevo movimiento de mujeres que rechaza la existencia de personas trans. Entonces, digamos, si en la medida en la cual no podamos apoyarnos mutuamente en los distintos movimientos, creo que ahí estamos mal, porque los que están del otro lado
nos ven a todos por igual. O sea, las abortistas somos igual que los gays, somos igual que todo, ¿no? La gente peleando por luchando contra el extractivismo, y ellos sí nos atacan con toda, a todo el mundo. Pero nosotros y nosotras estamos cada uno desde nuestro distinto rincón y realmente no hacemos esas conexiones. Entonces creo que parte del activismo pasa por hacer esas conexiones tan importantes desde la empatía y también hablarle a ese centro persuadible. Daniel. No, estoy totalmente de acuerdo, Fanny, y sobre todo lo que dices de generar... Las redes sociales son algoritmos que premian la interacción y que lo que buscan hacer es decir, si tú, usuario o usuaria, le diste like a esto, te voy a poner más contenido igual al que le diste like. ¿Qué termina pasando? Que las personas LGBTI le damos like a las personas que están de acuerdo con nosotras y entonces nos vamos encerrando en esa burbuja y al rato estamos conversando entre esa burbuja sin darnos cuenta y creyendo que el mundo ya evolucionó y bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. ¿Por qué no cambian las cosas? Cuando hay que romper ese algoritmo. Muchas veces yo me pongo en mi cuenta a seguir gente con la que no estoy de acuerdo, aunque me haga pasar corajes todas las mañanas, pero si yo no hago esfuerzo por estar donde las personas que piensan distinto a mí están hablando, están teniendo conversaciones, escuchar sus puntos de vista, me voy a quedar creyendo que mis likes en Twitter o en la red social que sea sirven de algo, cuando en realidad pues le estamos hablando a una cámara de eco. El segundo punto es, hay que saber para qué sirven las redes sociales, ¿no? Las redes sociales y en general los teléfonos con cámara nos volvieron a todo mundo periodistas. Entonces, eso nos convirtió y nos dio algo fabuloso, que es que cuando a alguien ocurre un acto de violencia, cuando a alguien lo corren de un restaurante por homofobia, cuando a alguien pase el hecho que pase, rápidamente podemos sacar el teléfono. Una policía quizá piensa dos veces cuando alguien trae un teléfono antes de agredir a una persona, si sabe que eso puede tener consecuencias. Eso es fabuloso. El peligro es que también las redes sociales se volvieron una forma de hacer activismo light. Y lo que me refiero con eso es que qué fácil es sentir que yo escribí algo en Twitter o que me puse mi banderita ahora de Ucrania porque este es el tema de moda, entonces puse mi banderita de Ucrania y yo ya hice algo por el mundo. Y qué fácil es para la gente que no es LGBTI poner su banderita de arcoíris en junio, porque es el mes del orgullo, y claro que yo soy aliada, y claro que y le pongo like a todo lo que dice mi amigo, el LGBTI, y ya, listo, yo ya hice mi activismo. Entonces, nada más hay que tener cuidado con que el activismo en redes sociales no se vuelva una anestesia que haga que, sobre todo las nuevas generaciones que ya crecieron con estas redes sociales como parte de su vida, crean que el activismo en redes es la única forma de activismo. Más bien, ¿para qué sirve el activismo en redes? Como una herramienta dentro de muchas otras que podemos usar para atender un problema en específico. Entonces, yo sería las dos cosas. No usarlo de anestesia y aguas con esta burbuja. Y lo último que voy a decir es, qué importante, Fanny, lo que dices sobre esto de que hay más gente en el medio que las personas que son antiderechos, las personas que estamos del otro lado, pero también porque hay que romper esta idea de que las personas antiderechos son un monolito único, que piensan todos igual y que todo el mundo son los antiderechos. Hay que hacer un esfuerzo por desmenuzar y pensar quiénes son las personas que no están de acuerdo o simplemente no conocen nuestras identidades y saber entonces cuál es nuestra estrategia de incidencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo llego con una persona que quiere entender el tema LGBT y empezamos a tener una conversación, regresando a lo del lenguaje incluyente que decías, y mi único enfoque es en estarle corrigiendo, no, dijiste mal, y regañando y apuntando dedos, lo único que voy a lograr es que se vaya, ¿no? Que se asuste, pero hay que entender en dónde tenemos la oportunidad de incidir, en dónde tenemos la oportunidad de cambiar mentalidades y en dónde sí es necesario enfatizar las cosas, aunque cueste trabajo enfatizarlas, porque también lo otro que pasa es que ciertas partes del movimiento LGBTI decimos, bueno, no, el tema no binario les va a dar susto a las personas, no hablemos de ese tema porque ese da miedo. No hablemos de las identidades trans porque se da miedo. Hablemos de estas parejas homosexuales que les gusta, ¿no? Las que salen en la televisión, perfectas. Eso sí está bonito, eso sí nos va a ganar batallas. Bueno, entonces hay que hacer un balance entre cuándo es justo poner una imagen que choca, que confronta, pero que es importante, y cuándo es importante ser estratégicos y decir, bueno, primero por acá, después por acá, y con este grupo que podemos cambiar de mentalidad, vamos con una estrategia de primero qué hacer y después hacia dónde llegar.
Bueno, muchísimas gracias a Daniel y a Fanny. Giovanni levantó las manos. Justamente íbamos a hacer el espacio ahora para preguntas del público, que si algo no quedó, digamos, bueno, ya abrimos los espacios para que lo hagan. Giovanni, bienvenido. Venezuela Igualitaria. Giovanni, prende el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Piermatei, soy presidente de Venezuela Igualitaria, una organización que tiene ya 10 años trabajando por los derechos de las personas LGBTI, es los derechos humanos de todas y todos, pero bueno, como personas LGBTI somos vulnerados y vulneradas, y tenía 2 preguntas para cada uno de estos magníficos ponentes que tenemos hoy. Y de quienes me enamoré ya. Bueno, ya más o menos conocí a Daniel por ahí por las redes. Bueno, para Daniel, con el tema de que estás trabajando en el medio empresarial, quería saber qué tipo de recomendaciones haces a las empresas, ¿no? Porque básicamente no se trata solo de que sus publicidades sobre los productos que se venden sean inclusivas y atractivas y terminen haciendo mercadotecnia en el segmento poblacional LGBT, que además el que tenga mayor acceso, ¿no? Porque también acceso a la compra o adquisición de esos productos. Porque pensamos siempre que, bueno, ok, más allá de que Cocosete sacó la línea de Cocosetes con la banderita de la palmera LGBTI, ¿qué tipo de políticas internas estas empresas aplican a su personal que es LGBTI? ¿Qué tipo de programas de inclusión tienen, por ejemplo, para captar personas trans, que son el grupo más vulnerado que tiene menor acceso a labores dentro de las empresas privadas? O sea, ¿qué tipo de trabajo es que se hace allí, no? Y por otro lado, esa es una pregunta, ¿no? Por un lado. ¿Y qué sugerencias nos das para construir una agenda común, que fue uno de los elementos de los que hablaste también, en un país que está tan dividido, que a lo mejor no sé si lo conoces bien todo? Bueno, ya Fanny dio una introducción donde nos desnudó por completo. En un país que está tan dividido por una crisis política, que esencialmente es política, por lo menos desde mi perspectiva, pero que se transversaliza en lo económico, social, cultural, y que además, como personas, las personas LGBTI, las y los activistas LGBTI, también se ven en ese contexto, ¿no? Se separan porque, bueno, tú eres de este lado y tú eres del otro. Esas son mis preguntas para Daniel. Para Fanny, le tengo una preguntita, ¿no? Cuando ella hablaba de reforzar el activismo, ¿no? Y después, un poco más adelante, hablaba de que había que necesitábamos más visibilidad, más incidencia, que, bueno, traduje eso como la forma de reforzar el activismo. ¿Cómo hacerlo? Además, en ese contexto que también ella mencionaba, sin recursos, ¿no? Donde esa crisis humanitaria compleja también afecta el interés de la misma población LGBTI, de los mismos activistas que tienen que estar resolviendo la cotidianidad y los aleja del tema del activismo. La segunda pregunta para Fanny era, bueno, ella hablaba, varias veces habló de derecha, ¿no? Le pregunto si ella cree que hay izquierdas en Venezuela y si crees que ser de izquierda, por ejemplo, debe ser un factor a considerar para rechazar a las personas, especialmente de parte de activistas LGBTI o activistas de derechos humanos, pues, porque es un derecho también la opinión política que tenga cualquier otro. Bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias, Giovanni. Y empiezo yo solamente porque es el orden en que hiciste las preguntas, pero regresando al tema que decías, primero en empresas, la frase que uso yo y que es un poco del paper que hablaban al principio, que les invito, está disponible en la página de Shift. También les puedo compartir el vínculo, pero lo que decimos es, antes de usar un megáfono, las empresas tienen que aprender a usar un estetoscopio. Y me explico. Las empresas, sobre todo en países y en contextos donde
se han dado cuenta que ya les es redituable apoyar derechos LGBT, empiezan a querer sacar el megáfono y decir, apoyamos, vamos a la marcha, ponemos nuestros productos, ponemos carros alegóricos, la banderita o el producto arcoíris, que además con muy poca creatividad porque creen y juran que lo único que nos interesa a las personas LGBT consumir es lo que le pongan arcoíris, y se olvidan de primero hacer el chequeo del estetoscopio. Creo que como activistas LGBTI nos toca un poco decirles a las empresas el hacer publicidad LGBTI es un privilegio. Es un privilegio que deben de ganarse a partir de demostrar congruencia con lo que están haciendo internamente. Usar ese estetoscopio, es decir, identifiquemos la manera en que nuestras actividades, sí dentro de nuestro personal, pero también en las comunidades en las que operamos, en el público al que le vendemos, en las personas que consumen estos productos, de qué manera podemos estar afectando negativamente a las personas LGBTI. Yo trabajo, por ejemplo, con empresas de belleza multinacionales que muchas veces en el simple hecho de decir cómo se usa el maquillaje o cómo se usa un producto de cabello o cómo se usa un producto de belleza, generan estereotipos de odio o ayudan a enfatizar estereotipos de odio. Entonces, esa empresa de belleza le va a tocar pensarlo. A una empresa de cervezas que le toca ser patrocinadora de un evento deportivo que va a ser en un país como Qatar o como Rusia, le toca pensar en dónde está invirtiendo su dinero y de qué manera va a afectar a las personas LGBTI. Es decir, todas las empresas tienen un ángulo y ese es el segundo punto sobre ese tema, que es lo que decías, cómo hacer para que las empresas, y cuando contratan, y si contratan a personas trans, muchas veces nos topamos con empresas, oficinas que dicen, no, pero es que yo no necesito pensar en baños, yo no necesito pensar en políticas trans porque yo no tengo a nadie que sea transgénero. Yo no tengo a nadie que sea... Y yo lo que le respondo es, uno, ¿cómo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes que no tienes a una persona trans en tu equipo laboral? Quizás estás asumiendo. Y dos, precisamente porque no estás haciendo la tarea preventivamente, no tienes a personas trans, a personas LGBT que vayan a querer ser parte de tu fuerza laboral. Entonces, que las empresas no esperen a que les llegue algún día la necesidad de atender eso, sino que premeditadamente, de la misma manera que hacen su debida diligencia para muchas otras cosas, hagan la debida diligencia para prepararse como espacios incluyentes para después poder ser espacios diversos y espacios equitativos. Si yo no puedo, a mí me ha tocado en lo personal, ¿no? Yo he trabajado en distintos espacios donde yo prefería cambiarle el nombre a que entonces era mi novio y ponerlo en femenino y decir, hablar de mi novia. Cuando regresaba el lunes a trabajar y decía, no, es que mi novia hicimos esto. Hasta espacios donde eso es simplemente abierto. Entonces, la cultura que estás formando dentro de tu empresa va a determinar si alguien se queda ahí 3 meses o se queda ahí 2 años, en conjunto con muchas otras cosas, ¿no? Hay gente que no le queda de otra porque necesita el dinero o porque necesita la carrera, lo que sea. Y sobre todo, sobre la segunda pregunta que hacías de cómo construir una agenda en común, yo diría, el activismo LGBTI es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Y lo digo porque muchas veces nos sucede que como activistas LGBTI, por la frustración que llevamos de tantos años de nuestros derechos no ser reconocidos, queremos eficiencia cuando lo que necesitamos es paciencia. Y lo digo porque muchas veces para ser más eficientes, para ser más rápido, creemos que es mejor quitar a personas de la mesa, ¿no? Ahora hablemos solamente de matrimonio igualitario, que vengan los homosexuales, bisexuales, lesbianas, ya que las personas trans después se incorporen cuando hablemos de identidad de género, pero ahora el tema es de matrimonio igualitario. Es decir, si estamos apostándole por la eficiencia, siempre nos vamos a topar con que hay más diferencias entre nosotros que puntos en común. Si empezamos a hacer una mesa en la que quepan las distintas voces, las distintas identidades, para fijar prioridades y acciones, podemos empezar a construir esa agenda en común de decir en qué estamos de acuerdo, qué es lo que nos une, porque a final de cuentas, más allá de todas las identidades, más allá de nuestras orientaciones sexuales, más allá de nuestras expresiones de género, lo que nos une es que estamos en un mundo que fue diseñado para excluirnos, en un mundo que tiene estructuras hechas para pensar que no existimos. Entonces, si partimos de ese hecho,
ahora sí, ¿de qué manera podemos construir una política pública en común y objetivos en común? Hasta ahí lo dejo para pasársela a Fanny. Gracias. Giovanni, tus preguntas es como así con flecha directa, ¿no? Mejor dicho. Mira, dos cositas. Retomo también lo que mencionabas de cómo hacer activismo en contextos de polarización política tan compleja. Yo creo que, digamos, yo lo he visto obviamente en Venezuela, lo he visto en Cuba, lo he visto en Nicaragua, lo he visto en otros países donde pues estamos atravesados, digamos, por diferencias políticas que hacen que no nos querramos sentar en la misma mesa, ni siquiera por temas en común. Yo creo que hay que aceptar que eso es así, hay que aceptar que en algunos contextos, diría yo, que Venezuela está incluido allí, la política viene primero. O sea, primero es dónde vives, qué color de camisa usas, cuál es votaste o no votaste por Maduro, qué sé yo, y ahí entonces después viene todo lo demás. Yo creo que hay que dar eso, desde mi perspectiva, como hecho. Yo creo que yo he intentado, yo he tenido conversaciones con gente que necesariamente no somos, digamos, de la misma facción política o postura política, y todo se contamina por eso, en el peor sentido. O sea, no hay nada más de lo que puedas hablar, solamente se habla. Entonces, creo que hay que buscar otros espacios de nuevamente hablarle a ese medio persuadible desde los derechos humanos, desde el tema LGBT, y dejar de lado el tema político, porque es que una vez que te pones a hablar de tema, parece que es un tema religioso, dogmático, donde la gente no se mueve, o sea, independientemente de si igual son gays, igual son de la comunidad. Entonces, para mí es como medio una causa perdida y no me parece hasta ni siquiera, me parece más dañino para la salud mental establecer ese tipo de contactos. Ahora, tu primera pregunta era el tema de cómo se hace activismo, cómo seguir motivando, digamos, a las personas activistas cuando en realidad estamos en una situación en la cual pues, la gente está luchando por sobrevivir. O sea, y eso es así en Venezuela y es así en muchos lugares. Yo ahí lo que diría es que, y aquí apelo un poco a lo que mencionaba Daniel al principio, y esto es algo que no es ajeno a ustedes. Creo que lamentablemente, bueno, con muchísimo orgullo soy de la comunidad, pero lamentablemente cuando eres de parte de un grupo que no está socialmente aceptado, que es más difícil la lucha, que todo el tiempo hay que estar resistiendo, nos toca más difícil, ¿no? Nos toca más difícil porque tenemos que estar lidiando con el efecto en nuestra salud mental de lo que significa estar lidiando con discriminaciones, con exclusiones, con violencias, con chistes, una cantidad de cosas, y estoy hablando de lo más light, ¿no? Ahí Daniel daba un ejemplo específico en el ambiente laboral, cuando tenemos que escondernos. Entonces yo creo que de ser defensor y defensora de derechos humanos LGBT, ya nos viene como un sello de resiliencia que quizás no tienen otros defensores o defensoras que no viven tan de cerca lo que es pasar por esa situación, que pueden quizás conectarse desde la empatía. Entonces yo lo que diría es que yo creo que no hay mucha diferencia entre hacer este tipo de activismo, digamos, obviamente hay mucha diferencia si tienes que estar pensando en la situación económica, etcétera, pero yo creo que hay que seguir buscando más resiliencia dentro de esa misma lucha y resistencia que hemos tenido por ser excluidas y excluidos, algunas más que otras, algunas personas más que otras, porque tradicionalmente trabajamos en temas que incluso al movimiento de derechos humanos les da como asquito, ¿no? Como que por allá ustedes y por acá nosotros. Entonces creo que, digamos, tiene que salir desde ahí mismo la fuerza para seguir trabajando. Y la otra pregunta que me hacía sobre la izquierda y la derecha, yo lo que puedo decir en este sentido es que cuando sales de Venezuela y dialogas en estos espacios de activismo, ustedes lo deben de saber, porque obviamente han estado también en espacios con activistas LGBT de otros países, hay una idealización sobre lo que la izquierda puede hacer con temas LGBT que a mí me da náuseas. Me da náuseas porque creo que la izquierda en otros países sí ha sido progresista en algunos temas LGBT, en algunos temas de aborto, en algunos temas de derechos reproductivos, pero en Venezuela lo que se ha llamado izquierda es que no hemos recibido ni de un lado ni del otro, de nada, de ningún tipo. Entonces yo siempre, digamos, sobre todo activistas del sur, me recuerdo recién salida de Venezuela, veía que no, sí, porque Chávez y Maduro y no sé qué cuánto, y tener que hablar con activistas argentinos y activistas uruguayos y toda esta idea, ¿no? Por todo el tema de los traumas en relación con las dictaduras de los 80, había una idealización de que en Venezuela se iban a lograr tantos avances en materia de derechos humanos
Y no estoy hablando de derechos civiles y políticos, estoy hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces yo traía a colación el tema del LGBT. Yo decía, bueno, ok, pero hablemos concretamente qué tipo de avance ha habido, ¿no? En su momento, cuando estuvo la defensora del pueblo, Gabriela, no me acuerdo cómo es su apellido, hubo algunos avances, algunas marchitas, pero todo siempre era, en mi posición, de mi modo de ver, realmente muchísimo más hablar de lo que realmente era actuar en política pública y en legislación. Entonces yo lo que digo es, digamos, no hay que romantizar el gobierno de nuestro país, y yo los desenmascaro. Yo digo, o sea, la izquierda en realidad, y en Nicaragua tampoco ha sido progresista en términos de derechos sexuales y reproductivos, y en Cuba pues ha estado un poco fraccionada ahí por la influencia de Mariela Castro, pero da igual, o sea, en Venezuela nos da igual de qué facción política sea, porque es que no lo logramos de ninguna manera. Bueno, hay una pregunta. Giovanni, ¿respondió tu pregunta? Sí, vale, muchísimas gracias a las dos personas que tenemos. Chévere. Osmeli Piña tiene una pregunta. Vamos a abrir entonces el espacio también a las y los jóvenes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Creo que. Sí, Sí. te escuchamos. Bueno, primero que todo, saludos a todas las personas que nos encontramos acá. Los saludos desde Maracaibo, desde aquí, desde la ciudad de Maracaibo. Primero quería saludar a Fanny, pues siempre me encanta encontrarme personas que son de la costa oriental en las actividades, así que saludos. Bueno, quería hacer una pregunta dirigida a Daniel, porque actualmente en mi ciudad, a través de una organización con la que estoy trabajando, llamada OK No, digamos que una de las cosas con las que nos hemos encontrado es con la falta de apoyo, obviamente, que existe de la parte pública, sobre todo para temas LGBT. Y debido a eso hemos tenido que recurrir digamos, a buscar en la parte privada ayuda, y no me refiero principalmente a ayuda económica, sin embargo, sí, por ejemplo, a usar espacios para realizar actividades de visibilización, y siempre nos hemos encontrado con muchas negativas. Han sido siempre más las negativas que las respuestas positivas que hemos obtenido. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer ver, ya yéndonos a la parte privada, o sea, bien sea empresas o organismos privados, la necesidad de apoyar estas causas de visibilización LGBT? Muchas gracias por la pregunta y mucho gusto. Es una pregunta interesante, y yo creo que hay un trabajo que yo haría. Yo lo veo mucho hay una organización que se llama It Gets Better, que tiene capítulo en México y donde tengo la oportunidad de colaborar, que tiene justamente ese reto, ¿no? Que es que, por un lado, necesitan fondear sus actividades. Por otro lado, además, está la tensión con que muchas veces les dan fondos de alguna empresa y esa empresa no tiene sus políticas LGBTI en forma. Entonces el activismo mismo del otro lado le dice, pero ¿por qué te estás asociando con esa empresa? Si esa empresa no respeta nuestros derechos, o si esta empresa... Entonces, sin duda hay una tensión ahí muy fuerte en que siempre va a haber lados. Entonces, lo primero que yo diría es saber y tener la comodidad de navegar ese espacio. Es decir, cuando estoy trabajando con el sector privado, esa incomodidad va a haber de un lado y del otro. Segundo es mapear las empresas y pensar en dónde están en su trabajo en este tema. Hay empresas que están mucho más avanzadas en sus políticas internas, en que son empresas que tienen presencia en muchos países y tienen mucho más trabajo de avance
por ejemplo, la comodidad que tienen para visibilizarse con estos temas. Hay otras empresas que están empezando y así como decíamos hace rato, no puedes llegar con alguien que no sabe lo que significan las letras LGBTI, queriendo exigirle que te hable en lenguaje incluyente y que te hable con toda la tecnicalidad. También con esa misma visión, no podemos llegar a todas las empresas creyendo que van a estar en el mismo nivel. Pero lo digo también porque entonces, identificando dónde están en su ruta en este camino, podemos identificar también qué podemos pedirles y con qué narrativa llegar. Y por eso yo hablaba un poco al principio de la narrativa que usamos para hacer activismo. Yo cuando estoy trabajando con empresas globales en Europa, en Estados Unidos, por supuesto que hablo del tema LGBTI y la bandera arcoíris y no podemos diferenciar entre orientación sexual, identidad de género, hablar de agendas específicas y demás. Si yo estoy hablando con una empresa que tiene actividades, por ejemplo, en África, donde en países donde es un crimen, el tema de una persona puede pasar 11 años en la cárcel simplemente por ser percibido como homosexual, y yo llego queriendo decirle a esa empresa, involúcrate conmigo para fondear temas LGBTI, me va a decir, para nada, ¿no? Cada vez hay más países que ponen reglas, además de que, ¿no? Rusia es el ejemplo perfecto. Rusia, si una empresa se mete a hablar de temas LGBTI, le pueden decir que está haciendo propaganda en contra de la niñez y les quitan la licencia. Entonces, ¿qué otras narrativas podemos tener? Hay narrativas, por ejemplo, de salud pública. En muchas organizaciones en países de África, del este, en el Caribe, sureste asiático, lo que hacen es apoyar al activismo LGBT. Yo te puedo decir, no te voy a dar fondos para tus temas LGBTI, pero te voy a dar fondos para la prevención de VIH, SIDA y tener cierta flexibilidad, y me puedo voltear para ver el otro lado mientras ves de qué manera usas esos recursos. O hay organizaciones que te dicen, pues yo no puedo hablar de eso, pero puedo hablar de discriminación en lo general. Entonces, hagamos talleres de no discriminación y en esos talleres de no discriminación metamos el tema de orientación sexual entre muchos otros. Y quizás se sienten con mayor comodidad. Entonces, entender un poco desde dónde, en qué paso de su ruta está la empresa, qué comodidad tiene, te puede ayudar un poco quizás a decir qué narrativa puedo usar para acercarme. Y lo otro es también para ver qué les puedo pedir, ¿no? Una empresa puede decirte, claro que sí, yo te ayudo, usa mi marca, usa mi logotipo, ponlo en tu evento para que más gente venga. Hay empresas que te van a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi marca se sepa para nada, pero tenemos un salón que se puede usar para tener un evento público y con eso te damos fondos para que tú hagas ese salón fuera de nosotros, pero con eso tienes. Entonces también para saber hasta dónde podemos pedir y qué podemos pedir, sabiendo que no nada más es binario, no es un sí o un no me apoyas, es un me puedes apoyar con esto, y si no me puedes apoyar con esto, bueno, me puedes apoyar al menos con esto. Y obviamente es un ciclo, porque mientras más empresas tengas, puedes apuntar a, mira, esta empresa me está ayudando con esto, puedes tú también sumarte a estos esfuerzos. Esa es la otra cosa. Mientras muchas veces a una empresa no le va a convenir poner su nombre y decir, esta empresa con este nombre apoya los temas LGBTI, pero quizás está menos cerrada a decir, esta coalición de 15 empresas o de 10 empresas o de las empresas de este sector, estamos apoyando el final de la violencia contra todas las personas, incluyendo específicamente contra los grupos vulnerables como son los de orientación sexual e identidad de género. Entonces, ver un poco cuál es esa dinámica para ver por dónde entrarle, para que la plática no sea ¿me apoyas o no me apoyas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo creo que eso es lo que a mí me ha surgido como más efectivo. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Osmeli, espero que tu duda haya sido contestada, respondida. Sí, muchas gracias. Daniel, Fanny, bueno, todos los que estén encargados de organizar esta actividad, de verdad. Gracias a ti. Bueno, quería leerles acá un comentario que hizo Kiara, que está haciendo Kiara, sobre, ya va, está creo que un poco más arriba. Durante el encierro de la pandemia entre los meses de mayo, junio y julio del año pasado, 2021, yo estuve muy activa en las redes sociales, en especial Facebook y Twitter, pero en esos meses se disparan los comentarios de odio hacia los temas LGBTIQ+, y eso es muy incómodo y deprimente. La salud mental se ve comprometida
en nuestra humanidad, y digo esos meses en específico por lo del 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, y luego del mes de junio por lo del mes del orgullo también LGBTIQ+. Me gustaría hablar más de eso, y bueno, nos pide disculpas porque no tiene pues micrófono para encenderlo. Otros con bueno, Eduardo Navas les da las gracias por el conversatorio. Bueno, nuevamente Kiara dice, sí, hacía eso, bloquear y denunciar, aunque algunas veces sacaba capture de esos comentarios de odio, creí necesario documentar un poco de eso. Bueno, yo lo hacía porque me considero que puedo superar esos comentarios. No sé si quieren comentar algo al respecto de esto para ir cerrando ya la ronda pues de preguntas Sí, y súper breve. comentarios. Gracias, Gladys. Súper breve le contestaba yo a Kiara que lamentablemente pues vivimos en sociedades en las cuales está muy arraigada la homofobia, la transfobia, la misoginia. Y efectivamente, de acuerdo a, digamos, las organizaciones que documentan actos de violencia, discursos de odio, se disparan estos actos alrededor de los meses de mayo y junio. Y esto pues obviamente se condice con mucha violencia en espacios digitales. Yo creo que en el movimiento a veces se comete el error, no solamente el movimiento LGBT, pero también el movimiento de derechos reproductivos, en el cual estoy súper involucrada, se comete el error de responder, ¿no? Y buscar intentar hacer entrar a estas personas en razón. Que ahí la recomendación tiene que ser siempre, siempre documentar, bloquear y denunciar. Las redes sociales cada vez se han vuelto más sensibles a tomarse muy en serio las denuncias de discursos de odio. Creo que se han visto forzadas a hacerlo pues por todo lo que ha pasado en este mundo de nuevas informaciones y mundo muy digital. Pero yo creo que también igual es importante tomar pausa. Digamos, yo por lo menos desde el punto de vista personal, a veces he tenido que desconectarme de redes sociales porque realmente el impacto en la salud mental una no la puede desestimar. O sea, creo que es importante igual pensar en el autocuidado, pensar en lo que una necesita primero, pero también sabiendo que, digamos, tenemos una piel muy gruesa porque nos hemos enfrentado a estas situaciones de violencia y discriminación de toda la vida. Entonces, sin perjuicio de seguir documentando, de seguir denunciando, creo que también hay que tomar conciencia de que hay momentos en los cuales una tiene que retirarse un poco para no desequilibrarse. Por lo menos les doy un ejemplo muy, muy reciente. Se acaba el lunes de despenalizar el aborto en Colombia a través de una sentencia de la Corte Constitucional. Y la cantidad de odio que ha surgido en relación a las organizaciones que hacemos defensa de derechos reproductivos feministas es una cosa realmente muy, muy, muy terrible. Incluso cuando salió la sentencia también de Coahuila en la Suprema Corte de México, a los mismos jueces les llegaron unos regalitos de unos feticos muertos, en realidad eran unos plastiquitos, un poco también con ataque a estas decisiones. Entonces, todo esto para decir que cualquier denuncia social que hagamos, cualquier cambio jurisprudencial o alguna política pública que genere tanto odio en un grupo pequeño, yo creo, sigo afirmando que es un grupo pequeño, pues va a tener ese impacto y va a seguir estando allí. Creo que tenemos que tomar medidas para cuidarnos, pero también seguir documentando en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Fanny. Y bueno, les comentaba acá por el chat, se los iba a colocar. Nosotros, bueno, ya vamos a dar por cerrada pues el conversatorio de activismo en tiempos de pandemia. Sí nos interesaría muchísimo, el grupo técnico del proyecto va a pasarles una evaluación, pues, o sea, un link para que ingresen y puedan calificar pues el conversatorio del día de hoy, que nos interesa muchísimo para poder mejorar. Y bueno, me gustaría darle la palabra antes de cerrar, a Enza Petraglia. Ella es gerente en el área de enlace y activismo de Amnistía Internacional,
porque posteriormente a la intervención de ENSA, les vamos a pasar un ENSA por estar acá. Y la foto, por supuesto, Fanny. Vale, muchísimas gracias por el pase. Bueno, quiero agradecer a Daniel, a Fanny por tan excelente foro. Aprendí muchísimo acerca del tema de activismo. No quería cerrar sin antes invitarles a todos a formar parte del equipo de activismo de Amnistía Internacional. Las personas que quieran hacerlo pueden hacerlo a través de escribiendo al correo contacto@aiben.org y de inmediato entonces nos comunicaremos con ustedes a fin de hacerles llegar pues los documentos pertinentes para formar parte del equipo de enlace y activismo, específicamente ser activista de la red LGBT o de nuestras redes temáticas o nuestras redes regionales. Vale, muchísimas gracias y espero que foros como estos se repitan. Fanny, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias a todos por estar esta tarde en este maravilloso foro. Gracias, Gladys. Gracias, Ensa. Y bueno, vamos a cerrar con un video muy chévere que me gusta mucho, se llama Únete a Amnistía Internacional. Para cerrar, muchísimas gracias, Fanny, muchísimas gracias, Daniel, y a todas las personas invitadas el día de hoy por estar presentes en nuestro conversatorio Activismo en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Bien, voy a compartir el video. Todavía no se salgan, vamos a ver el video para luego y aceptar. la foto final, dice Fanny, es importante. Justamente a ese punto iba, para aceptar la propuesta de Fanny con respecto a la foto. Bien, aquí va el video. Dicen que no pueden hacer nada. ¿Cuánto tiempo más necesitan para empezar a buscar a mi hija? La policía me disparó perdigones a la cara. Perdí completamente la visión. Estamos afectados con metales pesados que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Sufrí violencia verbal, física, psicológica. Bien, corto pero bien preciso y siempre con un tremendo impacto emocional como todos los contenidos que genera Amnistía Internacional. Qué increíble, a mí siempre me eriza la piel. Bien, ahora entonces vamos a activar las cámaras, queridas personas que están en este grupo, para yo hacer la toma de la foto. Bien, activando las cámaras. Yo les invito, mejor dicho, y no puedo activar la mía, porque no tengo. Bien, Enrique, Brandon, Kiara, Ariadna aparece 2 veces, Jorge, si están por allí activen las cámaras, Glendis, Hilary, Yarumi Acevedo, lindo nombre. Gabriela, si están por allí, ok. Jorge dice que no puede, tranquilo, no te preocupes. Lenin, si estás por allí de igual forma, María, Jonathan Mateus, si están por allí, para que la foto salga bien chévere. Ok, gracias María por activarla. Daniel está muy guapo. Ana Margarita, Fanny. A ver. Bueno, creo que, ok, muchas personas no pueden, entenderé. Entonces voy a hacer la toma, ya va, para bajarle un poco. Ok. Sí, bueno, la mayoría lastimosamente no la puedo activar. Una sonrisa. 3, 2, 1. Listo. La compartimos por las redes sociales de Defensors para que le den RT, le den me gusta. Y bueno, primeramente agradecerles a todas las ponencias, bueno, a Daniel y a Fanny, también a Giovanni por su pregunta generadora que nos encantó. Lo mismo con Gendry y con Kerson. Preguntas generadoras que dieron mucho contenido y de calidad a este espacio formativo. Agradecido
con todas ustedes por estar acá presentes. Participantes, muchas gracias también por su puntualidad y por estar acá, La grabación de este espacio formativo esperamos difundirlo porque es de mucha calidad y es de mucho provecho para muchas personas. Bien, muchas gracias a todas entonces. Con estas palabras terminamos. Gladys, si quieres agregar algo, Fanny o Daniel. No, muchísimas gracias a todas. Nos vemos en un próximo espacio de formación. Feliz tarde para todos. Gracias, buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Chao, Fanny, chao, Daniel, chao, Chao. Gladys, chao a todos. Chao.